Este gran trabajo que se ha llevado a cabo durante todo este tiempo con esta gran investigación sobre la historia de Canals, ¿no? Que prácticamente no se conocía nada, no habían datos muy concretos y bueno, de eso se encargaron ustedes y también otro grupo de gente que estuvo trabajando, ¿no? Sí, Así sí, es, sí. Cari, empezando, digamos, por el principio, allá en el año 2014, que se forma la Comisión por la Identidad. Ahí arranca, digamos, el final de esta historia, ¿no? Que fueron muchos años de buscar datos, de investigar, de viajar, de hablar con mucha gente, bueno, para llegar a una conclusión positiva, por suerte, de que fue aceptada por toda la gente que fue parte de la historia. Y bueno, así que ya sabemos que Canals va a cumplir el próximo 28 de septiembre 134 años. Pero yo quiero que comiencen a contarme un poco de la historia, ¿no? ¿Cómo comienza y cómo nace Canals? Porque ¿quiénes habitaban estas tierras, Estela? Sí, bueno, te voy a contar algo. Primero también quería decir, relacionado con lo que decía Adriana, que es tan importante esta investigación porque que realmente fue una muy buena idea porque o sea, es como tener la raíz de lo que fue nuestro pueblo, porque a veces el querer determinar una fecha por alguna cuestión mitológica o algo que fue un comentario por mucho tiempo y sin tener un argumento, esto que hemos hecho, esta investigación, tiene bastante argumentación para poder decir esta es la fecha en que fue poblado Canals o que nace como población o como pueblo, y por eso la importancia de esto, ¿no? Decir ahora, bueno, Canals cumple años, eso es muy lindo, ¿no? Muy lindo. Y comenzando con lo que vos decías, podría ser que uno se remontara a lo mejor a 10.000, sí, yo digo... En el 1600, 1700, si quieren les empezamos a contar desde ahí. Sí, lo que me gustaría hacerle muy pequeña, porque si no se va, de cómo se habitó este territorio argentino, digamos, América del Sur, o bueno, lo que era después, se supo que era un nuevo continente. Posiblemente por el estrecho de Bering, desde el norte, posiblemente pudieron venir algunos primitivas cruzando y desde el norte avanzando hacia el sur. O también se dice que podían venir desde el este por la cordillera o desde el Atlántico, desde, qué sé yo, Australia o algunas islas de la Polinesia o por ahí. O sea, serían como los primeros habitantes. Bueno, de cualquier manera, algunos hablan de que en la Argentina hay vestigios de civilizaciones de 8.000 años de antigüedad. Algunos pueden decir 9.000 también. Bueno, pero ¿quiénes eran? ¿Dónde? Bueno, aparentemente se han ido distribuyendo, se han ido expandiendo por distintas zonas, principalmente algunos quedaron en el norte, que después también son los famosos quechuas o quichuas, que son los descendientes de los incas, que también de alguna manera fueron bajando y se mezclaron con otros primitivos habitantes. Y también del sur también hay tribus que han ido avanzando hacia el norte y que, bueno, algunos hay dibujos o litografías o como especies de gráficos de cómo pintan cómo eran los aborígenes encontrados, por ejemplo Darwin en el sur, que medían más de 2,5 metros y una cosa así, o que eran gigantes, hablaban, ¿no? Pero hablando de los del centro, aparentemente estos eran puelches o pehuenches, los que habitaban en estas zonas. En la zona del sur de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Mendoza, San Rafael, toda esta zona de la cordillera hacia el este. Y también la parte noroeste de Buenos Aires. Ahí parece que estaban los puelches o pehuenches. Y había, por supuesto, en la zona de Chile habitando araucanos. Y en la zona de las sierras cordobesas, comechingones. Los comechingones parecería que sí se expandieron, eran pacíficos, vivían de la recolección, también de la cosecha, o sea que ya se asentaban, no eran nómades. Y
aparentemente estos pehuenches o puelches son los que después se transforman, te lo digo así rápidamente, pues vamos un poquito al de los que serían después los pampas. Y a los que los españoles van a llamar pampas, que significa llanura o algo plano, por eso. Ellos eran los que habitaban esta zona. Claro. Los que estaban dentro de esta zona. Pero si vamos, porque uno dice, ¿de dónde se originaron? ¿De dónde vienen los pampas? Parece que eran los puelches o puenches. Claro, vinieron que venían todos los indios desde el sur. Desde el sur, de la parte de Neuquén. Hacia el norte de la Argentina, ¿no? Entonces después se fueron radicando en diferentes partes, pero no había provincias divididas, digamos, como decir, cruzamos acá y vamos para allá, y cruzamos acá vamos a La Pampa, claro, o sea, era todo territorio crudo. Entonces venían desde el sur hacia el norte tomando tierras y ocupando tierras. Ahora, Estela, yo escuchaba que decías que, bueno, que ellos no eran indios guerreros, digamos. No, en el caso de los comechingones, no, y en general tampoco los demás, ni los ranqueles. Los ranqueles realmente se fusionaron un poco con los que llamaríamos los pampas, que también es como dice Adrián, aparentemente, por la historia de los ranqueles, que abarca 300 años, ellos venían principalmente de la zona de Neuquén y del sur, que después se unen con los pampas buscando vivir pacíficamente. Bien. Los ranqueles, si que después le cambió la historia con la invasión de los ellos no eran indios guerreros, se buscaban su territorio para cosechar y donde agua. Y conquistaban su territorio y acordaban parte de su territorio con otras tribus, ¿no? Pero por ejemplo, en esta zona, la tierra no era tan buena en ese entonces y tampoco tenían lugar donde hubiera buena calidad de agua para que ellos pudieran vivir. Exactamente. Y por eso el tema de los fortines, ¿no? Sí. De los lugares estratégicos. Por eso no había indios. En Canal no hubo indios. En esta zona no existieron. Estos eran mar de guadales, donde había vientos, langosta, desierto. Eran tierras inhóspitas. Entonces los indios no podían asentarse acá. Claro. Sí se asentaron en la zona de Río Cuarto, en la zona de los ríos, digamos, a la orilla de los ríos, porque tenían agua y buena tierra. Pero no en esta zona nuestra, no había nada. Claro. No había nada. Y pensemos en el año, más o menos estamos hablando de 1670, por ahí, de todo esto de los indios. Después, cuando se van a crear los fortines, es en el 1700 ya. Y después ya cuando se va se produce la Revolución de Mayo en 1800, ¿no es cierto? Y después, con todos los acontecimientos que suceden, es la necesidad de poblar o de extender por todas las leyes que van a ir surgiendo de la formación del Estado argentino, o sea, primero es una nación y después se forma el Estado cuando se dicta la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, cuando se organiza el país, esto todo va a ir cambiando, porque los aborígenes, en cierta manera, supongamos, en la época de Rosas, yo estoy hablando de 1830, 1827 y 1833 es cuando él hace la conquista, porque es la primera conquista del desierto. Lo que pasa es que Rosas manipula a todos estos, a los ranqueles principalmente, que los va tratando de convencer, y llegan a acuerdos donde ellos le piden comida, ¿no es cierto? Porque resulta que los ranqueles tenían una filosofía de vida y una ética de vida también. Ellos pensaban que si vos, por ejemplo, tenés hambre, podés pedirle al vecino. Ellos nunca consideraron que los malones que hacían eran robos, sino que eran recuperar las cosas que a ellos le habían sacado. No lo tomaban como un robo. No, o sea, son formas diferentes de ver las cosas. Por esa manera de ver las cosas no eran indios guerreros, porque porque ellos tenían una filosofía tal cual, una filosofía de vida de paz, digamos, ¿no? Como que debían vivir en comunidad, ser solidarios con la comunidad y con el que necesitara. Y ellos pensaron que iba a pasar lo mismo en este caso. Con los españoles, cosa que no pasó. Claro. Y los pampas, por ejemplo, terminaron siendo porque los pampas, un poquito que el problema que tuvieron, que si eran indios guerreros, eran los que habitaban los araucanos en Chile, ¿cierto? En el sur, después de Santiago de Chile, un poquito al sur, los araucanos, y estos sí cruzaban la cordillera, que después también ahí ya se hacía un intercambio,
Y los chilenos les traían armas, mujeres, que según parece, bueno, los pampas no sé si las esclavizaban, pero también, bueno, de alguna manera eran no sé si esclavizar, porque la historia a veces habla y pone una palabra que no sé si... y ellos les mandaban a los chilenos ganado, caballos, que el español, cuando vino Solís en el año 1500, parece que trajeron caballos y esas cosas. Y después era el misterio de este desierto, cómo se multiplicó el ganado cimarrón, que era principalmente las vacas y caballos, que ahí es cuando el indio aprende. Se le llama la cultura del caballo en una parte de la historia de los aborígenes, que les cambió la vida a ellos, ¿no? Como después terminaba siendo el compañero en todas sus travesías y ir a buscar ganado o lo que fuera, ¿no? Cómo manejaban el caballo. Pero a lo mejor ustedes ya lo saben. La historia, ves cosas que pasaban, porque por ahí la gente cree que son cosas que pasaban 10 años después, 10 años antes. No, pasaban 100 años, 100. 60 años, Sí, claro. entre cada acontecimiento que está marcado en la historia, digamos, ¿no? Arranca de 1500, cuando 1560, Sí. bueno, que se funda Córdoba. 1573. 1573, que se funda Córdoba. Fíjate que cuando se fundan los pueblos de las colonias, recién Claro. en 1850 que sale la primera ley, 1830. Claro. O sea que pasaban cientos de años de guerras, de colonizaciones, de paz, de acuerdos y de guerras nuevamente. O sea, Claro. era Y muy... si volvemos otra vez a los aborígenes, si volvemos a los aborígenes, cuando ellos van asentándose o van tomando algunos territorios, se van quedando, forman sus tolderías, que tenían una organización, ellos estaban organizados, las tribus generalmente eran familias, y a veces eran más o se agrandaban con conocidos, pero después, tenían, aparentemente eran mapuches, el idioma, porque algunos hablaban dialectos, en el norte un dialecto, otros, pero en general en esta parte era el mapuche. Y bueno, ellos se iban asentando, mientras tanto los españoles venían, como decíamos recién, fundando ciudades como Córdoba, por ejemplo. Claro. No vamos a ir a otras ciudades. Los españoles venían avanzando. Claro, Uh-huh. y se encuentran con que acá, justamente en la zona de Río Cuarto, es el límite que no podían pasar, porque acá Ahí se encontraron con la guerra de los indios, claro, que no acá podían pasar. No podían pasar, era desde el sur de Mendoza, que todo eso, todo pasando por que les decía, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires hasta el Atlántico, o sea, desde la cordillera hasta el Atlántico, era todo como una línea donde al sur estaban los indios, desde esa línea. Por eso después, y siempre fue la cantidad de veces que gobernantes quisieron ir avanzando y se encontraban con este desierto, que uno también se pregunta en la historia, ¿qué pasaba con estos españoles que habían cruzado un mar, habían cruzado selvas, zonas terribles para conquistar terrenos completamente, anegadizos, pantanos, Sí, ellos, claro, otra cosa. y se encontraron con este desierto que es el nuestro, que era un misterio y que no lo podían pasar, estaban los indios. Claro. Bueno, la Carlota tiene fecha de primer fortín, 1774, Sí. O sea que recién ahí empezaron a ocupar algunas tierras y a hacer fortines, Claro. y empezar a sacar al indio, ¿no? Y que fueron necesarios esos fortines porque no podían, en una manera tácticamente de poder ver cómo avanzaban, y no, tuvieron muchísimos problemas. Si vamos a los ranqueles, que ellos, por la línea que te decía, Comechingones, Puelches, Pehuenches, Pampas, Ranqueles, ¿no es cierto? Y ellos son los dueños, digamos, van a ser los dueños. Y el primer cacique, Yanquetruz, es de origen araucano, valiente y defensor de la tierra, porque ellos consideraban que era su tierra, era su territorio. Sí, que en definitiva claro, era su tierra. Es que era su tierra. Estela, yo te escucho hablar y de nuestros aborígenes que habitaron esta tierra, se me ocurre pensar, por ejemplo, que hubo muchas historias. ¿Hubo alguna historia de amor,
algo que se sepa realmente acerca de la historia de estos aborígenes que habitaban este lugar? Sí, sí, por supuesto que no he profundizado mucho en ese tema, pero por ejemplo cuando se hacían, bueno, cuando había malones, ellos hubo momentos en que estuvieron bastante enojados, no sé si con el ansia de venganza, porque dice que la venganza no era parte de su vida, sino que si ellos se sentían agraviados, respondían con un agravio, era así. Y bueno, pero hubo muchas causas, o sea, tomaron los malones, capturaban mujeres y a veces muchas mujeres, se habla de 100 mujeres, por ejemplo. Y porque los caciques porque tenían ellos, 20 esposas. Claro, y porque ellos sabían que digamos, la manera... así iba la rama, tenían muchas esposas. Muchas esposas, sí. Muchos hijos. Y ellos les gustaban sabían... las mujeres blancas. Sí, y ellos sabían que era una manera de agraviar al blanco porque quitándole las mujeres. Quitándole las mujeres. Mira, esa era una manera de vengarse, ¿no? Sí, de alguna manera. Y bueno, con lo que decís, bueno, cuando se termina, digamos, que fueron prácticamente exterminados en la conquista del desierto de Julio Argentino Roca en el año 1789, por ahí más o menos, bueno, el indio ya no está más. Se retiró a lo poco territorio que le quedaba, nuevamente en el sur. Y bueno, y cuando hubo intención de volver a que los cautivos volvieran a su vida como había sido antes, y hubo mujeres que no, incluso hay una, no me acuerdo si era de Painé, que no quiso, ella dijo que nunca había sido tan feliz, tan libre y tan amada como viviendo con este cacique, Ranquel. Bueno, una historia de amor. Sí. Y se quedó. Se quedó con no te quiso volver. Sí, esa es una historia de amor, sí. Claro. Y después yo te contaba, bueno, hay algunas novelas, ¿no es cierto?, de indios, y entre ellos de Mariano Rosas, que fue también un hijo de Painé, y que él adopta ese nombre cristiano, y también se enamora, porque como fue apadrinado él de joven, no estaban en guerra, por lo tanto iba a la ciudad, Rosas lo conoce, y bueno, le gustó cómo era su temperamento, su forma, su voluntad, su grandeza, su manera de trabajar y todo eso, y lo toma como ahijado, lo apadrina. Entonces él conoce muy bien la vida, cómo se desarrolla en las estancias y con los blancos, y es invitado a fiestas, y bueno, también se enamora de una blanca, y bueno, sí, él viaja a Europa, llega a vestir muy bien y todo eso, pero después, cuando Rosas, en el segundo gobierno de él, no sé si era el 57, no, antes del 57, bueno, en el 38, del 36 al 38, que él no va, Juan Manuel Rosas, no cumple con lo pactado, que había sido intercambio de ganado, porque ellos le pedían, como le habían quitado las tierras, no podían, como vos decías hoy al principio, no eran tierras muy fértiles, entonces reclamaba comida para su pueblo, y bueno, era una manera de llegar a una paz intercambiando. Y no cumple Rosas, y bueno, entran en guerra nuevamente, hasta que después son exterminados y fusilados en algún momento de la historia. También comentaba fuera de cámara, 110 ranqueles fueron fusilados por Rosas. O sea que sí, hay cosas que no sabemos, pero nuestra historia, ¿no? Parte de nuestra historia, y donde ustedes empiezan a hilvanar para después... Fíjate qué lejos que nos fuimos, ¿no? Sí. Para poder hilvanar, porque cuando vos arrancás en un año, empezás a leer, digamos, y si no vas leyendo lo anterior, no vas comprendiendo lo que vas metiendo en la historia propia tuya. La misma investigación te va llevando para atrás. Iba retrocediendo y avanzando y retrocediendo todo el tiempo, digamos, ¿no? Para ir comprendiendo desde el principio cuál era el nacimiento de estas tierras, quiénes estuvieron en estas tierras. Sí, a mí me daba mucha pena cuando leía
y cuando estudiábamos de cómo ellos después abandonan el territorio porque tuvieron que ya irse, porque por la conquista del desierto fue así, fue terrible. Si o se iban o los mataban, igual los mataron a la Igual mayoría. iban escapando, se iban escapando. Y fue muy triste volver o sea, después de 300 años de donde habían salido, regresan. Tristes, desmoralizados, pocos. Bueno, y vamos hacia la época de los fortines, ¿no, Adri? Ahí ya comienza otra nueva historia. Vamos como avanzando en la Sí. historia, en la época de los fortines, que arranca de 1700, 1750, bueno, y nace en 1774 el primer fortín de la Carlota, el de las Tunas, el fortín Loboy, que no estuvieron en Canals, que no Punta del existe. Sauce. Punta del Sauce, Claro. o sea, no estuvieron en Canal porque las tierras eran desérticas, eran inhóspitas, no había nadie acá para hacer nada, digamos, ni siquiera había Ni agua. indios, no había nada. O sea, Claro. entonces se fueron instalando los fortines en sectores donde pudieran tener mejor vida los soldados, ¿no? Y bueno, ahí es donde la Carlota hace su investigación y retrocede casi 100 años desde su historia, primera historia, digamos, que se había escrito de cuando había nacido la Carlota, y en realidad nace cuando empieza el primer fortín, que es en 1774. Fíjate a dónde te va llevando buscar los hilos de la historia para atrás, ¿no? Que ellos tuvieron la visión de hacerlo y de cambiar su fecha de fundación hace bastantes años, casi retrocediendo 100 años, fíjate vos. Ahora esa era una zona, la Carlota y Río Cuarto, como decíamos, es ahí donde está un poco más todo esto de movimiento. Claro, ahí se asientan No indios, digamos, Claro. ahí hay pelea por las tierras, Ahí digamos, no. ¿no? No en esta zona, sino en esos sectores más, digamos, de mejores tierras para cultivar, de Claro. agua, Y el o sea, río, de eso, y el el río, río, sí. Y bueno, y ahí empiezan, digamos, a defender esta tierra. Pero recién, en 1878, con la conquista del desierto, se logra librar definitivamente las tierras de los indios y de los malones, que es cuando está la masacre de que los matan y los pocos que Sí, se fueron, digamos. también vamos a aclarar, porque por supuesto uno va hablando de todas estas conquistas, y como esto había sido durante mucho tiempo que se viene atacando a los aborígenes, dicen que cuando Julio Argentino Roca viaja, hace el último viaje, la definitiva conquista, ni siquiera tira un tiro, dicen, porque ya estaban todos muertos, o sea, fue una cosa así. Quiero aclarar eso porque a lo mejor algunos dicen, no, pero la conquista, sí, o sea, depende cómo se mire, ¿no? Pero dicen que al final no fue una guerra esa, Claro, la simplemente hizo el última, recorrido ya, de sí, esas sí, tierras que se habían porque ya conquistado Estaban conquistadas las tierras, ya como que ya estaban libres. Bueno, ahí empieza también la provincia de Córdoba a tomar parte de la historia, ¿no? En estas tierras que hasta entonces no se habían conquistado, o sea, no existían límites ni leyes que pudieran protegerla. En 1862, el Superior Gobierno de la provincia de Córdoba sanciona la primera ley de tierras fiscales, donde decide realizar el primer remate público del departamento Juárez Selman ¿Eso fue y en Unión 1862? en 1862. Bien. Ahí arranca un poco la historia en sí de la división de las tierras Porque de los se dos empiezan a departamentos. arrebatar. Se empiezan bueno, la provincia necesita dinero, entonces decide hacer una ley que vaya delimitando las tierras y se pudieran ir vendiendo, ¿no? Hace como una división de tierras que se pudieran ir vendiendo. Claro, porque lo que estábamos hablando antes, para que la gente pueda tener un hilo, el hecho de la lucha contra el indio era para sacar al indio, que lo consideraban un estorbo, un problema, era sacar al indio para poder poblar con inmigrante español o italiano, inglés o lo que fuera, ¿no? Claro. La sacan a remate público a 14 pesos la legua, el departamento Juárez Selman y el departamento Unión, que en aquel entonces estaba todo unificado, no era Juárez Selman y Unión, sino era todo un solo departamento. Pero ¿qué pasa? No se venden las tierras, ¿no? Se venden a algunos inversores ingleses que compraron desde su tierra
y muy poco y más cerca de Fraile Muerto, que después Belleville, digamos que era una zona más próspera. Y entonces todas estas tierras no se venden para nada, o sea, siguen estando sin colonizar, sin venderse. Entonces cambia la estrategia después y empieza a mandar a hacer los remates y las subastas a Buenos Aires. Y ahí es cuando comienza la historia de Canals en realidad. Porque en Buenos Aires se hace la subasta pública, donde compran muchos españoles y franceses, casi todos europeos, ¿no?, que tenían mucho dinero, empiezan a comprar tierras, y entre esas Juan Canal compra muchos lotes, no solamente el lote 27, que es el Canal, sino que compra muchos lotes como inversión. Bueno, ahí Juan Canal compra el lote 27, el 37, el 47, el 36, el 57, el 48, el 51, que son más o menos los que pudimos conseguir datos en el archivo histórico. Y por ejemplo, Canal, ¿qué lote sería? Canal es el lote 27. El 27. Exacto. Entonces después, entre el 36 y el 37, que se hace Colonia La Genovesa, Colonia La Piemontesa, Colonia Sosa, Colonia Cruz Alta, ya se extiende bastante para allá, digamos, toda esa zona, también compra, en el mismo remate se venden esas tierras, o sea que era una extensión, creo que eran 228 leguas lo que se vendían, o sea que era mucha la tierra que se vendió, y bueno, igual después hay 200 leguas que Fernando VI le regala a la familia Rascaeta. ¿Por qué? Porque el rey de España empieza a pagar favores de la guerra, ¿no? Y para eso regala tierras a familias que fueron parte de la defensa de los territorios estos. Entonces ahí nace también una parte importante, que es la Merced de Rascaeta, que son 200 leguas que el rey Fernando le regala a esta familia, sin tener idea de cuánto eran 200 leguas, ¿no? Porque sí, principalmente está ubicada todas estas tierras de Miguel de Arrascaeta, o la Merced de Arrascaeta, en la zona de la Carlota. Claro. Pero también abarca desde Río Cuarto hasta Venado. Las tierras estas de Miguel de Arrascaeta después la heredaron un montón de familiares, sí, claro. Y ahí hubo que se, digamos, vender, porque y algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, pero ahí hubo que, porque había gente de los herederos que querían vender, porque gente que a lo mejor no estaba viviendo ahí en Córdoba, o estaban viviendo en otro lado, necesitaban el dinero. Pero bueno, más o menos abarcaba de entre Río Cuarto y Marco Juárez la extensión que le había regalado el rey Fernando, o sea que eran bastantes las tierras que había, es importante. Ese remate que yo hago mención, donde Juan Canal compra, fue el 31 de octubre de 1881. Pero bueno, esta gente compraba como inversión. Claro. Pero Juan Canals, además, recién venido de Europa, viene con la visión de formar pueblos, como él dice después en un reportaje, y de, digamos, hacer mucho dinero en Argentina, ¿no? Pero como él tiene amistades políticas muy importantes, digamos, ¿no? Él tenía contacto con el presidente, con el gobernador, con todo. Él sabía que estos lotes que él compraba iba a pasar el ferrocarril, o sea, lo sabía de antemano. Él era un inversionista con una visión impresionante, y a su vez tenía muchísimos contactos políticos. Entonces él no compró lotes al azar, digamos, compró lotes donde sabía que después se los iba a poder... Él manejaba una información. Claro, exactamente. Como buen empresario, bueno, tenía una visión a futuro. Como vos decís, como buen empresario, porque ¿por qué Romina Garcilaso hace su tesis sobre Juan Canals? En realidad lo hace porque fue uno de los empresarios más brillantes que tuvo Argentina en esa época, ¿no? Que tenía una visión empresarial impresionante, ¿no? Realmente que en esos tiempos no había, no se manejaba de esa forma. Así que, bueno, Juan Canals podemos decir que fue un visionario, ¿no? Sí. Y yo para agregar a esto, por ejemplo, de la familia Peiretti, Miguel Peiretti, vino a la Argentina, como decir, por ejemplo, no a Canals, pero a la Argentina en el 81. Y también, por ejemplo, de la familia Trochet, ellos llegan desde Francia
En el año 80, viene de la Argentina, no exactamente acá, pero más o menos para que vos darle una idea de que en ese año, es como decimos, en el 80, que empieza ya a haber un movimiento de otras personas también, junto con Juan Canal que compra, y otras personas que también ya están moviéndose. Que van llegando a nuestro país, claro. Que después con la llegada del ferrocarril. Claro, bueno, en realidad antes, ¿no? En realidad antes, la investigación que nosotros hacemos es a raíz del aporte que pueden dar estas familias, ¿no? Ahí es donde cambiamos el eje de la historia, no nos centramos tanto en la documentación existente en los archivos, que sí hay escrituras, por supuesto hay copias de las escrituras donde Juan Canal lo compra, después Juan Canal lo vende, después se lo transfiere a un apoderado, después se lo transfiere a ferrocarriles, toda esa documentación está, pero son cosas que se fueron haciendo sin tener el contexto social, digamos, de qué pasaba en la tierra, ¿no? Sí pasaba en las escribanías y pasaba en las legislaturas, todo ese papeleo, pero ¿qué pasaba acá en estas tierras? Bueno, ahí es donde empezamos a hilvanar con las historias de la gente, ¿no? Con los testimonios de las familias que fuimos, bueno, Estela ha hecho más de 100 entrevistas. Claro, y que uno realmente a través de los papeles, como dice Adriana, que vos vas buscando, tenés documentación ahí, leyes, un montón de cosas, y estás viendo que eso sí coincide con la vida de esta gente, de las personas con las cuales hemos tenido entrevistas y hemos hablado, y nos daban su testimonio de incluso documentos de compra de campos, y justamente se iba dando todo, se va hilvanando. Claro, ¿no? Claro. Empieza a coincidir, digamos, todo lo que es documentación legal con las historias y los testimonios de las familias. De las familias. Que además son familias muy conocidas de Canal, y que el apellido están todavía hay rasgos de muchos de los apellidos, están, y bueno, y justamente han guardado ese tesoro de la historia de sus bisabuelos, ¿no? Qué importante. Eso ha sido muy importante, porque si no, no hubiéramos podido, digamos, hilvanar tanto la historia. Es la diferencia que hay con la investigación que hace la nieta Celso, digamos, que se hacen en 1993. Ellos hacen una investigación, son dos historiadoras de Córdoba, que se lo pide el Consejo Deliberante de ese año, hacen una investigación, pero solamente se centraron en la documentación que había en el Archivo Histórico de Córdoba, que sí está, digamos, se pueden corroborar las fechas y las leyes que se hicieron para que estas tierras fueran, digamos, legales, pero le faltó el complemento, ¿no? Por eso en ese año, cuando ellas entregan esa historia, se van muy desilusionadas porque no es aceptada la historia que ellas escriben, que en realidad es una recopilación de datos de leyes y de escrituras, que no es la historia, porque en sí, uno dice, ¿no? ¿pero cómo y cuándo y dónde y cuándo Entonces, vino la gente? Como vos decís. Cuando queríamos como engancharla, ¿no? Porque coincide toda la documentación que buscamos y que viajamos y que, bueno, en tantos lugares, le faltaba la otra parte, digamos. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes estaban acá? ¿Quiénes eran las personas, las familias que constituían esas escrituras, esos papeles? Entonces le agregamos y empezamos a trabajar sobre las familias, que eso nos llevó mucho tiempo y mucha alegría el saber de poder encontrar papeles y que nos digan que tal compró en tal año, y bueno, y era hay por ahí, las digamos, fechas que necesitaban. Algunos documentos de tierras que eran de la familia Peiretti. Está por acá. Sí, que está por ahí, digamos, que son cómo pagaban las tierras en esos años, que bueno, ellos vienen... Y se pagaban el otro día que charlábamos. En el año 1885 ellos ya compran las tierras. Cada 10 años se iban pagando... Sí, se pagaban cuotas de 10 años. Cada 10 años. Y una de las cosas cuando la provincia y la nación establecen la ley de tierras es que iban a quedar eximidas de impuestos también por 3 años o algo así, para que pudieran trabajar la tierra, y era porque justamente se les quería dar facilidades a los inmigrantes, ¿no?
para que pudieran poblar. Pudieran venir, Claro, incluso porque en una- de cualquier manera, hablando nosotros, perdón Karina, Sí. hablando con las distintas familias, no todos vinieron por la misma razón. Claro. Algunos venían, por ejemplo, nos contaba Alejandro Tomás, que ellos vinieron de la zona de Medy, en Francia, y decidieron venir a la Argentina porque estaba muy superpoblada esa zona. Claro. Y ya era muy poquito los terrenos que tenían para trabajar, porque eran muchos, entonces eran muy poco lo que poseía cada uno, y bueno, ellos deseaban un poco más, o les parecía que O que necesitaban necesitaban más, porque la familia se iba agrandando. Claro. Entonces por eso deciden buscar otros rumbos, y otras Sí. personas por otras Esa razones. corriente migratoria de inmigrantes que viene, digamos, primero viene a Buenos Aires y de Buenos Aires a Santa Fe. La mayoría se asienta en Santa Fe y después empieza recién a venir para esta zona, ¿no? Porque bueno, había familias que buscaban gente para trabajar, ya habían comprado las tierras, y como la ley de tierras tiene una condición que cada 100 hectáreas tenían que hacer un pueblo, digamos, tenían que poblar, porque para eso era la ley de colonias, digamos, ¿no? Se vendían las tierras, pero tenían una condición, había que poblarlas, había que traer gente. Entonces empiezan a buscar, las mismas familias dueñas de las tierras empiezan a buscar gente. Tal es la historia de la familia Mañasco, claro. que, Eso les iba a preguntar. que esa es una de las historias más lindas que Sí, escuchamos, muy ¿no? linda. Que ellos tenían, bueno, eran 3 hermanos De Génova. de Génova. Entonces empezaron a traer genoveses. Cuando había un barco que venía a la Argentina, se paraban en el puerto y a la gente la convencían de venir a trabajar a la Argentina. Digamos, le pagaban el viaje y los convencían de que vinieran a la Argentina, que había tierras para trabajar, que ellos le iban a dar trabajo. Y trajeron impresionante la cantidad de genoveses. Por eso nace Colonia La Genovesa y La Piamontesa, porque viene Claro. gente de Italia en su mayoría. Qué bueno que contar esto, porque por ahí decimos, sí, Colonia La Genovesa, pero no sabemos ni por qué se llama así, ni Claro. qué hay detrás de todo Claro, eso. Sí, claro, sí, exactamente. Es más, hay algunas calles de Canal, las primeras calles de Canal, que se llaman Génova, Italia, Piamontesa, Milán. Italia, Milán, tienen Sí. casi todos nombres italianos, Sí. porque la mayoría eran italianos. Después empiezan a venir los franceses, algunos alemanes vienen también, irlandeses, Sí. empiezan a Incluso venir estaba algunos como franceses. muy, Españoles, en una época por nuestro supuesto. pueblo estaba muy dividido, ¿no? Lo que Sí, eran los sí. italianos por un Ajá, lado, sí. y lo que eran, no sé, los alemanes. Tenían sus por otro. colonias, Claro. es más, llegó a haber en el territorio del sur de la provincia de Córdoba 127 colonias, Claro. y cada una era de una nacionalidad o de un grupo, ¿no? Eran Claro. todas colonias pequeñas, pero Claro. bueno, la que más quedó y la que todavía existe, que es Villa General Belgrano, que es una colonia alemana, pura alemana. Bueno, Sí. como esas había otras que eran francesas, italianas, y ellos traían su gente a trabajar, ¿no? Claro. Es como que venían y conseguían trabajo, les daban 100 hectáreas para cultivar a las familias que venían, y bueno, llamaban a sus familiares y les decían que vengan, que había tierras y que podían venir, y por eso... Adriana, porque en muchos lugares se toma la llegada del ferrocarril como fecha de fundación, pero si escuchamos toda la historia que ustedes están contando, había gente ya aquí en Canal cuando comenzó a funcionar el ferrocarril. Claro. Ahí es donde nosotros hacemos un paréntesis en la historia y empezamos a buscar, que nos llevó mucho tiempo También buscar, buscando para atrás, volviendo. minuciosamente entre 1880 y 1890, que son los 10 años claves donde había que especificar más o estudiar más en qué año había gente y en qué año pasó el ferrocarril, Claro. que el ferrocarril pasa en 1890, 1891, y que estas tierras en realidad en 1886 ya tenían nombre, ya era Canals en 1886. Claro, nosotros una de las Entonces, cosas como que que- también nos basamos, por supuesto, en investigaciones
ya hechas por otros historiadores o gente que ha trabajado mucho con respecto y ha aportado muchos datos, como Tomás Graciano, o como Ansaldi, o como cualquiera de otros libros que han aparecido. Abecassi también, bueno, y ellos, bueno, iban aportando distintas fechas, pero es como que todo eso nos va sirviendo, y una de las cosas también que está en casi todos los documentos, incluso en el diario La Mañana, que también en el año 41, que en el año 85 ya en esta zona había algunos pobladores, puesteros de campo abierto, que le llamaban, que había aparentemente un saladero, algún almacén de ramos generales, bueno, y había algún movimiento y actividades. Entonces eso nos llamó la atención, porque todo el mundo habla de que ya había en el 85. Claro, porque cada datito, digamos, cada datito te va claro, juntando una... Ahora siempre, porque cuando la gente llegó y comenzó a habitar este lugar, ¿se llamaba Canals? Canals compra en 1881 y vende en 1887, ¿no? Pero en esos tramos, él ya en 1885 vende algunos lotes de los que tenía, porque ya empieza a tener ciertos problemas económicos, ¿no? Vende algunos lotes y contrata para eso un apoderado, ¿no? Porque, bueno, según todo lo que nosotros pudimos investigar, Canals no vino a Canals, digamos, ¿no? No conoció estas tierras. Porque tenía un apoderado, que era Carlos Ferreira. Carlos Ferreira se encarga de empezar a vender las tierras a la gente y a empezar a entregar las tierras. Y hace toda la transacción para vendérsela a Ferrocarriles. Carlos Palacio, claro, que se le iba a vender a Woodgate, que es el apoderado de la Aparecen muchos ingleses en la historia, impresionantes. De Ferrocarriles, pero lo que pasa es que como Juan Canals, que no sé si lo habíamos comentado, él tiene, es un empresario muy importante, entonces él también tiene acciones en ferrocarriles, acciones en distintas empresas, muchas empresas de todo tipo, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, con muchos conocidos. Hay negocios que él no los puede hacer, pues se estaría comprando él mismo. Entonces, claro, y es lo que sucede cuando le vende las tierras a Ferrocarriles. Él no le podía vender porque era accionista de Ferrocarriles, había puesto parte de su fortuna también ahí. Entonces es que se las vende a un amigo, digamos, hace una transacción, existe una escritura donde se las vende a un amigo, a Carlos Palacio, que era su mano derecha, y Carlos Palacio es que pues pone el apoderado. Y bueno, era muy estratega, digamos. Juan Canals era muy bicho en esto, y era muy estratega y sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Pero aparentemente su apoderado es el que, no sé, eso lo leímos en algún lado, podría ser cierto, es el que propone que se llame Canals, esta parte del lote 27, cuando se piensa ya en que va a pasar las vías del ferrocarril, ¿no? Que no tenía hijos. No tenía hijos. ¿Era soltero? No, era casado. Era casado, pero no tenía hijos. Asunta Down. Con Asunta Down era casado, ella era de una familia muy adinerada, digamos, entonces también tenía su fortuna propia y su familia, así que bueno, hacían negocios. Es más, Juan Canals es accionista de un banco que es de su suegro, que bueno, después cuando llega a la quiebra arrastra a la familia también, y bueno, quizás eso también tuvo que ver por ahí la situación en la que termina Canals, ¿no? Porque termina pobre, exactamente. Bueno, y venden las tierras a Ferrocarriles. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es el 28 de septiembre de 1886? Vamos llegando a la fecha. En realidad hay tres leyes que nosotros proponemos, que son, porque obviamente para documentar una fecha, para hacer una fecha de fundación hay que documentarla con datos ciertos, ¿no? Y legales. Entonces, amén de todos los testimonios y toda la conjugación que se armó entre las familias y todo eso, que concuerda con estas leyes,
había que poner una fecha que esté documentada. Bueno, entonces nosotros proponemos 3 fechas, que son 3 fechas importantes para la historia de Canals. Una es la ley de tierras que hace la provincia de Córdoba. El 21 de julio de 1886. Exactamente. La otra es del 2 de agosto de 1886. Y la última ley es la del 28 de septiembre de 1886. La del 28 de septiembre de 1886 es la ley número 1835, donde autoriza la construcción y explotación de las vías férreas Villa Constitución La Carlota. En esa cesión de tierras, digamos, en esa ley, que si vos la lees, está hecha para Canals, digo yo, sí. Nombra los tramos del ferrocarril y por qué lotes pasaban esos tramos de ferrocarriles, ¿no? Entonces, ahí nace la primera parte de la historia de estas tierras, que coincide con los testimonios de las familias que ya empezaron a vivir en esos años acá en Canals. Incluso la ley nombra para el lote 27 Canals, para el lote no me acuerdo exactamente cuáles son los otros, pero va nombrando lote por lote para cada uno de los pueblos que se van a hacer Canals, Ledesma, Arias. El mapa se hizo en el 1900, porque después ya decretaron, la misma compañía de tierras del sur de Santa Fe y Córdoba estableció un mapa tipo para todos estos pueblos que se crearan en esta línea. Pero de cualquier manera ya se había establecido que el lote tal iba a ser Canals, el lote tal Ledesma, Arias, Canals, Olmos y La Carlota. O sea que ya iban diciendo qué nombre también tenía. Por eso es que decimos que la compañía de tierra, y debe ser que el apoderado mismo es el que sugiere que se ponga. Claro, porque nos contaron que los dueños de los ferrocarriles, o el maquinista, o el ingeniero, o los más importantes, ponían nombres y nunca les dijeron, no, ese nombre no. Ellos tenían la autoridad de poner el nombre que quisieran. En realidad se conjuga, en este año, en 1886, se conjuga la inmigración, la colonización, las leyes que se crearon para esa colonización, la llegada de las familias, todo está íntimamente ligado, una cosa le da origen a la otra, y se conjuga todo dentro de esos años, ¿no? Entre el 85 y el 86 es que le dan el nacimiento, digamos, a todo esto. Entonces, bueno, propusimos las fechas. Claro, porque nosotros tuvimos como 3 o 4 reuniones antes de la definitiva. Sí, y no la elegimos nosotros además. Claro. Las propusimos y después hubo una selección de acuerdo a cada y preguntamos, ¿no? A autoridades y gente con la que nosotros habíamos estado hablando, desde el padre Hugo también, escribanos, abogados, montones de gente a las cuales se le había preguntado, y decíamos, bueno, ¿qué opinaban de principalmente la fecha, decíamos, del año de 1886? Y la mayoría estuvo totalmente de acuerdo, porque la argumentación era muy, muy firme, muy creíble, muy bien hecha. Entonces eso seguro. Bueno, se hizo una reunión con el Consejo Deliberante, donde se planteó, digamos, la estrategia de la investigación, donde se hizo toda la presentación de la investigación, y se hilvanó, digamos, como está presentado, que después te vamos a dar una copia, porque todo el mundo la debería tener, donde se hilvanó por qué llegamos a esos años, y cómo conjugamos la historia de las familias con la historia jurídica, digamos, y legal. Y bueno, después se hizo una reunión con las familias, convocamos a todas las familias que pudieron ir, que habían aportado sus testimonios, sus datos. También invitamos a algunas instituciones, bueno, estuvo el padre Hugo, el padre Hugo además había aportó muchos datos, porque él había comenzado ya hace un par de años también, cuando consiguió escribir la historia de la iglesia.
Entonces él estuvo buscando muchos datos que nos pudo aportar a nosotros desde la diócesis, donde, bueno, los libros son sagrados, no se pueden sacar, pero él tenía acceso a esa información y pudo aportarnos. Es más, el primer nacimiento, el primer bautismo, el primer casamiento, muchas cosas lindas, digamos, que no están escritas, que hay que rescatar. La iglesia, todo un montón de cosas que no. Bueno, porque también el hecho de comenzar a funcionar ferrocarriles, pero ferrocarriles tenía como un mapa que era general para cada pueblo, ¿no? Sí. Era, no sé si... Un mapa tipo que decimos en damero, o en dámero, no sé si se puede decir dámero o damero, pero es una forma ya... Un prototipo, digamos. Exacto, un prototipo. Eso se presentaba en las legislaturas de cada provincia para ser aceptados por ley. En tal lugar iba a estar el correo, en tal lugar iba a estar la iglesia. La por eso son todos iguales, digamos. Era un único plano para todos los pueblos. Ellos hicieron uno y punto, digamos, no inventaron más nada. Hicieron uno y ese se presentaba, porque ellos tenían un encargado, o sea, un abogado que era encargado de esos trámites, que lo presentaba ante las autoridades y se conseguía la ley que les permitía pasar por, o sea, la ley de utilidad pública que les permitía pasar las vías por esos territorios. Entonces tenían que hacer todos esos trámites y bueno, precisamente el mapa, el plano era uno solo. Ese abogado andaba por todos lados con el mismo plano, digamos. Entonces por eso es que por ahí algunos dicen, pero las estaciones están en el mismo lugar, las comisarías están en el mismo lugar, las plazas están en el mismo lugar, porque era un proyecto de ese tipo. Bueno, como te estaba contando, hicimos todo, participar a la mayoría posible, bueno, la familia Guacione, invitamos a que la gente que aportó mucho, la familia Thomas, que además la familia Thomas escribió, digamos, armó la historia de su familia desde Francia hasta acá. Alejandro tiene toda la historia armada de su familia, que eso aporta mucho, porque sabes, desde el comienzo, desde la llegada a la Argentina, es más, hay la familia Rubio, Fercodini, que ellos incluso también viajaron a Buenos Aires, a un lugar donde está migraciones, donde se anotaban la gente que llegaba y en qué barco llegaba. Ahí existen todavía esos archivos, así que ellos consiguieron de sus bisabuelos cuándo llegaron y en qué barco llegaron. Qué bueno para ellos también, ¿no? Revalorizar. Y hay muchas familias que se han ocupado, digamos, y las que habrán quedado que quizás no pudieron aportar. No, pero por eso lo que decía, aparte de la gente que habíamos invitado para que fuera a la reunión, nosotros hicimos un llamado a que toda la gente que en Canal sintiera que puede aportar un montón de cosas y que nosotros por ahí a lo mejor no nos hemos acordado o no, porque a veces son datos que uno va pasando, que bueno, que se acercaran, por supuesto, así que sí son reuniones abiertas. Como te decía, hoy se escuchan apellidos, como estábamos nombrando, que son más conocidos, pero hay muchísimos apellidos que ya no se escuchan en Canals, pero que fueron, digamos, primeros colonizadores. Pero bueno, tuvieron, como te decía yo, hijas mujeres que al casarse perdían el apellido y entonces se perdían algunos apellidos de algunas familias que están todavía dando vuelta, como Fernández Nicolai. Te nombro algunos, a ver familia Sciolazza, Chaperón, Enatarriaga, Salas, Aristimuño, Videla, Ontivero, Arteaga, Rodríguez, Aramburu, Mañasco, De Miguel, Alzola, Stauffer, Funch, Nolter, Rosaroli, Artola, Bosch, Luchino, Catala y otros que llegaron, ¿no es cierto? Mucho después tenemos los que hemos Colombo, que creo que no sé si lo nombramos ahí. Algunos apellidos que Aramburu, sí. Y otros que son familia de familia, digamos, ¿no? Porque los Fernández Nicolai son familias de los Winchester, después los Troyet, que son Sciolazza, Troyet y Roulet y Rebol, que no creo que no había. O sea, eran familias de familias de familias que quedan algunos apellidos y otros se fueron perdiendo, pero son la misma historia, los mismos antepasados, ¿no? Entonces
esas cosas que guardó esta familia fueron muy útiles. Claro, la verdad que fueron muy útiles. Cuando vemos todo el material que tienen ustedes. Ay, no había nombrado también la familia Wingerter, Fernández, Fercodini, bueno, Troyé que habíamos hablado antes, Revol, Roulet, que volví a decir ahora, y bueno, no sé si me olvido de alguna. Bueno, y las que hay, y los que más, dando vueltas, sí. Que es muchísimas. Sí, sí. Bueno, se asentaban, como te decíamos nosotras, en colonias cercanas, de 100 hectáreas, que cultivaban y que trabajaban la tierra, y bueno, y después fueron, acá se hizo el primer almacén de ramos generales, o sea, entonces venían a hacer las compras, y después fueron construyendo sus casas acá en este lugar, ¿no? Claro. Fueron los que colonizaron, fueron los que lo hicieron el pueblo. Esas familias fueron los primeros habitantes, fueron los que hicieron el pueblo. Claro. Y bueno, si vos te remontás a las instituciones, vas a encontrar los mismos apellidos en la sociedad francesa, en la sociedad española, en la sociedad italiana. Fundadores de las primeras sociedades sociales, digamos, por decir de una manera, italiana, española, francesa o socorros mutuos, eran justamente integrantes de estas familias. Con toda la investigación que ustedes hicieron, qué bueno sería que esto quede o plasmado en un libro o que quede de manera virtual, que alguien pueda hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, nosotros en la ordenanza pedimos que se haga un archivo histórico. Claro. ¿no? Porque todo este material no se puede perder, Claro. Hay muchas cosas de familias que hay que copiar, ya hemos copiado algunas y hay que devolverlas porque son de sus familias. Así que bueno, hay gente que está interesada en hacerlo. Bueno, esperamos que alguien lo haga porque nosotros no lo vamos a hacer. Claro. que algo, digamos, nosotros en este momento no hay ahora acá un archivo, ¿no es cierto? Un lugar físico. Claro. Entonces deberíamos, no sé si primero debería estar el lugar físico o cómo, y también sentir un poco la seguridad de que el material va a estar protegido, va bien porque cuidado. Una de las cosas que ha pasado con muchas familias es que han perdido cosas, porque mucha gente hizo la historia, escribió historias y buscó material para armar la historia de Canal, porque mucha gente se interesó en encontrar una fecha de fundación. Ahí está todo el material incluso de las otras familias que han buscado y que han tratado de encontrar una fecha y que han investigado. Pero también han perdido mucho material por ese motivo, ¿no? De que se lo prestaban a uno porque quería contar una cosa, o al otro porque quería investigar. Se va perdiendo, es un material que para uno es tan valioso que quizás para otro no. Pero cuando empezamos a... Ahora, por ejemplo, todo esto es un tesoro que hay que digitalizarlo, hay que archivarlo y que no se pierda, porque es la historia del pueblo. La cantidad de fotos que hay, de testimonios, de entrevistas, bueno, de libros, ni que hablar. Bueno, todo esto hay que ponerlo, resguardarlo como la historia que es. Claro, tendríamos más cosas para contarte, porque digo, nos han contado tantas anécdotas de cómo era a lo mejor el pueblo, viste que acá hubo momentos en donde la gente dice que era agua, toda la entrada desde la ruta hasta acá, hasta la entrada del pueblo era agua, o sea que la gente, los camiones cuando llegaban para traer mercadería o llevar, por ejemplo, los quesos de las fábricas, debían después pasar llegaban los camiones y después tenían que trasladarlo en una especie de bote o carros o otras cosas, porque los autos ya no pasaban por el agua, o sea, era ¿Cuántas cosas? Podríamos seguir charlando horas. Mucho, porque ver todo esto, si vos lo lees, te atrapa, y fue una experiencia muy linda, muy interesante. Por supuesto, con todo el placer, le hemos puesto tantas horas con Estela, porque como te atrapa, nosotros arrancábamos a las 10 de la noche y terminábamos de leer a las 5 de la mañana. Durante 4 años estuvimos haciendo eso, porque bueno, hay mucho material, hay muchísimo material. Por suerte, mucha gente aportó, y bueno, después buscamos, viajamos, fuimos a Ferrocarriles de Buenos Aires, a Catastro de la provincia, al Archivo Histórico de la Legislatura, bueno, las entrevistas que hizo ella con Adicasi, bueno, que son escritores importantes de nuestra zona que han
escrito la historia del departamento Unión, la historia del sur de la provincia, que han investigado y que nos ha servido también, por supuesto, como base a nosotras, ¿no? Claro. Y bueno, toda esa base que te va llevando de un hilo a otro hilo y va enlazando, te va llevando, la historia te va llevando. Sí. Bueno, esperemos que esto se guarde a través de un archivo digital, como sea, pero que alguien se tome el trabajo de poder hacerlo para que quede para la posteridad, ¿no? Sí, sí, ha sido uno de los trabajos más completos de los que se han hecho. Si bien Graciano fue uno de los que más trabajo se tomó para escribir, que existe el libro de la historia de Canals de Graciano, que fue uno de los primeros y que realmente hizo una muy buena investigación, pero con los límites de la época, ¿no? y de lo poco que se podía ir buscando. Hoy apretas un botón o vas a un lugar y te apretan un botón y aparecen un montón de cosas que en esa época no. También él escribió una historia interesante. Después el resto se limitó mucho como te decía, a la frialdad de una escritura o de una ley que apareció en el archivo histórico, bueno, que no complementaba y que no llenaba las expectativas de todos los canalcenses, porque esta inquietud que nace de la Comisión de Identidad con Marcos Masachesi y yo en el Consejo, es que tampoco entendíamos que cómo podía ser que un pueblo nacía el día que pasó su primer tren. Claro. ¿Y quién vivía en ese lugar? O sea, ¿qué pasó? ¿El tren solo? O sea, claro, no había... Era un poco lo que Era como una intriga lógica, ¿no? Claro. De por qué se decía que solamente nacían los pueblos cuando pasaba el tren. Bueno, toda esa intriga de mucha gente además fue llevando a que se abriera el abanico de la investigación, ¿no? Que se fuera abriendo hasta, bueno, que por fin le dimos un corte porque si no vamos a estar 10 años con este libro. Sí, no, y lo que pasa es que uno dice, bueno, no hay fecha cierta, y bueno, eran todas suposiciones y tratando de argumentar, y me parece que se llegó a una, es bastante razonable, y se conjugan tres leyes re importantes y coincide con la cantidad de italianos que hay, justamente que nosotros leíamos. El 45% de la gente que se instaló en esta zona fueron italianos. Claro. Y acá en Canals la mayoría de la población es de origen italiano. Por supuesto españoles también, y muchos más, que la verdad un crisol de razas. Importante. De gente que vino a trabajar las tierras, sí. y que bueno, que creó los pueblos, ¿no? Y que los fundó y que les dio el progreso que tienen también, ¿no? Porque tenemos que valorar que la inmigración europea fue el auge de la prosperidad de los pueblos, ¿no? Realmente fue así. O sea, no le busquemos vueltas ni digamos que cosas que la historia no escribió, porque es así. ¿Sabes qué? Que se interiorice la gente y que logre entender y que lea, ¿no es cierto? Por supuesto, me encantaría que todos pudieran leer mucho acerca de esto, porque nuestra historia está llena de mucho colorido y de muchas historias que desde los aborígenes, porque si uno se pone a pensar que ellos estuvieron también y que han quedado, y que son parte de nuestra sus rastros y son parte de nuestra historia de Canals, es una historia muy rica y muy llena de gente, de mezcla de gente, de choques, de intercambio, de culturas, de razas también. Claro que sí. Así que también que se empiece a conjugar la historia política y social del país con la de Canals, ¿no? Que eso también es una parte interesante, que no éramos el centro solamente nosotros, existía alrededor nuestro todo todo un acontecimiento político y social del país que también hizo que como somos y lo que somos, ¿no? Evolucionarlo de exactamente. Sí. Bueno, que sin ir más lejos, Juan Canals, que tiene una visión de formar pueblos, y que en 1890
pierde todo y pasa a ser de una persona rica y empresaria modelo a ser una persona pobre. Claro. Los vaivenes de la historia política, económica y social del país hacen que todos los cambios que se vayan produciendo, la historia vuelve, ¿no? Porque se va repitiendo. Todos los cambios que la historia produce tienen que ver con todo, ¿no? Entonces que ojalá que alguien escriba y que vaya armando. Hablábamos con Estela ayer y yo le decía que qué bueno hubiera sido también de no pasar a todo este tema que estamos viviendo hoy, ¿no? A nivel salud, y que pudieran ir a los colegios y contar, porque los chicos seguramente tienen tantas cosas para preguntar, tantas cosas que quieren saber que quizás, ojalá el año que viene se pueda hacer. Ojalá se pueda hacer. Sabemos que Luciano Aboledo, que está interesado en armar algo, que creo que están armando con el profesorado ya, un libro de consultas para que los docentes puedan contar un poco la historia, y bueno, que se pueda ir de a poquito armando, ¿no? Para que los jóvenes del futuro sepan de dónde vienen, quiénes son, y por qué viven en Canals y por qué Canal es esto, ¿no? Así que eso sería maravilloso. Pero bueno, va a llevar tiempo y paso a paso se va a ir haciendo, se va a ir dando. Y se va a ir, y nos vamos a ir, digo, me parece, conociendo más también, porque están las familias italianas que se sienten italianas, se sienten parte del pueblo, pero son de origen. Los que son más españoles, los que son más franceses, y cada uno irá aportando sus cosas en estos cumpleaños que vamos a seguir festejando de Canal. Este va a ser un cumpleaños un poquito raro, atípico. Justo el primero nos ven a tocar así, ¿no? Pero bueno, feliz cumpleaños igual para Canal. Exacto. Feliz cumpleaños, feliz. Yo les quiero agradecer a las dos y a todo el equipo de trabajo y a toda la gente que colaboró con fotos, con material, con historias, con lo que haya colaborado y que las haya escuchado y que haya entendido también cuál era la intención de todo este trabajo. Sí, la verdad que fue lindo. Sí, fue una linda experiencia para nosotras y fue un trabajo, nosotras nunca pensamos que iba a ser tan largo, pero bueno, fue largo porque la historia se merece el tiempo que haga falta para contarla, y bueno, ojalá que todos lo puedan disfrutar y lo puedan interpretar, así como nos nace a nosotros la interpretación, el amor por la historia esta, que a otros también tomen lo mismo, ¿no? Nos movilice de la misma manera. Las familias que nos dieron testimonio muy entusiasmadas y siempre respondiendo con muchas ganas para aportar. Con ganas de aportar. Así que bueno, feliz cumpleaños Canal. Sí, feliz cumpleaños. A los que no hicieron el videíto que estaban pidiendo, a las familias que tienen a bisabuelos, tatarabuelos, antepasados que vinieron desde otros países, que quieran hacer un videíto, lo pueden hacer, y hay que mandarlo al Facebook del profesorado, del Instituto Superior del Profesorado. Lo voy a hacer. Bien, ahí ves. Cada familia seguramente sabe cuándo vino su abuelo o de dónde vino. Bueno, cortito, lo pueden hacer 30 segundos, un minuto, contar un poquito de dónde vienen y quiénes son. Soy nieta, bisnieta. Si se lo quieren mandar después del cumpleaños. Sí, lo pueden mandar también. Pero en el caso, porque me preguntaban en el caso de que sea manuscrito, también lo pueden escribir, y lo llevan a la biblioteca. La biblioteca. Claro, también lo pueden escribir, porque por ahí hay gente que no sabe hacer el videíto, lo pueden escribir y lo llevan a la biblioteca. Claro. Bueno, eso va a ser también además una manera de ser parte de la historia, contando las historias de su familia. Adriana, una cosa, y aparte del Face del profesorado, ¿a quién más? Florencia Lagos puede ser también. El Facebook de Florencia Lagos y el profesorado, otro no sé. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el interés.